Bueno, compañeros, vamos a entrar a la tercera y última parte de que se había propuesto para estas sesiones, para este curso corto. Es justamente la ética en la publicación académica. La ética está referida a la construcción propia de un trabajo, a la elaboración personal y fundamentalmente em, a no realizar ningún tipo de plagio, ¿sí? ¿Qué entendemos como plagio? Evidentemente se entiende como la copia literal de un texto gráfico o ilustración de otro autor sin dar crédito mediante una referencia bibliográfica explícita. Sin embargo, compañeros, también existen otros tipos de plagio. La copia sustancial o lo que nosotros llamamos el parafraseo. Si no ponemos la cita, si no ponemos la fuente, también se considera plagio, ¿ya? En esto se incurre cuando se toman párrafos de otros autores y se hacen cambios como intercambiar el orden de las frases y reemplazar palabras por su sinónimo. Eh, el parafraseo, compañeros, se considera igual la cita textual del autor. ¿Sí? No importa que le cambiemos el orden o la redacción. La redacción propia no significa parafrasear a los autores. La redacción propia significa analizar a los autores. Y a partir de ese análisis poder escribir respecto a un tema. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, cuando ya ustedes vayan viendo la investigación, su perfil, la tesis, por qué se hace referencia a un marco teórico? Porque es en en el contexto teórico, en el enfoque teórico, en el cual se desarrolla el trabajo. Pero ese enfoque teórico, ¿quién lo define? El autor, es decir, ustedes. Igual que en cualquier trabajo académico, ¿quién define cuál es el enfoque que se le va a dar? Son ustedes. A partir de que, evidentemente, de fuentes, porque no necesariamente, y lo que les iba repitiendo a lo largo del curso, en la redacción académica se van a usar autores, también se pueden utilizar datos, sí, pero siempre van a tener fuentes. Por ejemplo, o sea, la población de Bolivia, se puede hacer referencia a, por decirles ahora, los casos COVID, etcétera, pero siempre tiene que haber una fuente, o sea, no necesariamente hablamos de los autores y los textos. Si nosotros ponemos un dato sin, sin fuente, estamos cometiendo igual plagio. Si nosotros explicamos el dato, pero tampoco le ponemos fuente, es igual plagio. Es igual que en los textos. Ya les digo, la copia literal o el parafraseo es lo mismo. El parafrasear no significa que es una redacción propia. Lo único que estamos haciendo es darle otro, otro tipo de redacción, pero a un concepto, a una teoría que no es nuestra, que pertenece a otro autor. Por tanto, también se considera plagio. Y también existe el autoplagio. Cuando uno se copia a sí mismo, muchas veces dice, pero bueno, si yo lo he escrito, yo puedo reproducirlo. Pero si está escrito y publicado, ya me convierte en autor. Puede ser que haya sido mi escrito, pero en el nuevo texto estoy utilizando un texto ya publicado, que sea mío. Entonces, ¿qué debo hacer? Citarme a mí misma, pero tengo que citar, porque si no, también se considera autoplagio. ¿Sí? Entonces, puede ser una cita explícita o no, o un parafraseo, pero debe estar referida eh, la fuente, que soy yo misma. Tiene que estar referida a la fuente, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos sobre todo investigación, podemos trabajar
con algunas técnicas como la observación o la observación participativa. Entonces, ¿cuál es mi fuente? Soy yo misma, pero he tenido que tener el instrumento, he tenido que tener la sistematización de esa observación, etcétera. Entonces, evidentemente yo soy la propia fuente, pero se establece también, incluso ahí se coloca, a partir de una observación participativa, no participativa, etcétera. Se determina qué y ya. Entonces, ahí estoy entendiendo cuál es mi fuente, ¿sí? Entonces, tenemos el plagio como copia literal, tenemos el plagio que es a partir de parafraseos y tenemos el autoplagio. Es muy importante entender que cualquier institución educativa, cualquier centro de investigación, cualquier revista científica, etcétera, evidentemente tiene que trabajar con normas de ética. Y en todos, absolutamente todos los reglamentos, siempre se establece el tema de la ética en no solamente la publicación, sino también en la parte de la redacción académica o en la parte de elaboración de documentos oficiales, etcétera. ¿Sí? Por eso es que, por eso es que eh, todas las instituciones educativas tienen dentro de sus normas la posibilidad de anular trabajos cuando se tratan de, cuando se consideran plagios. Yo les comento incluso una experiencia de una universidad de acá, de La Paz, que durante esta época de la pandemia toma exámenes virtuales y tiene, lo que enseguida vamos a ver, unos buscadores. ¿Qué es lo que pasa? Uno responde en este tipo de exámenes, que son preguntas además abiertas, entonces tiene que escribirlas. Y estos buscadores, los que vamos a ver, en segundos compara. Y si hubiera hasta un 70% de, de utilización, incluso de parafraseo, etcétera, etcétera, la pregunta queda como nula. Y si, digamos, son 5 preguntas y en 3 han incurrido en ese error, o en 2 o en una, se anula el examen. ¿Sí? Porque no se olviden, compañeros, que a estas alturas, a estas alturas del uso del Internet, de la virtualidad, de la posibilidad de publicación, incluso en nuestro país, que no es tan caro poder pagar una imprenta, entonces a veces se publican textos por publicar, etcétera, ¿sí? Existe tal información, tantos documentos, que es imposible que una sola persona pueda conocerlos todos. ¿Qué pasa entonces con las revistas científicas, con los comités editoriales o con los docentes universitarios, con los profesores, etcétera, cuando tienen que revisar trabajos? Puede ser que por casualidad tú leas algo que se te es familiar. Entonces inmediatamente busques y reconozcas que se ha utilizado una cita textual o se ha parafraseado o no se ha colocado. A veces no es porque uno quiera cometer el plagio. A veces es por temas de que nos olvidamos citar la fuente o que la citamos incorrectamente. Citamos en el primer párrafo y consideramos que en el segundo, tercero, cuarto ya nos van a entender que se trata del mismo autor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, evidentemente es imposible que alguien pueda conocer. Y hay personas, compañeros, que utilizan incluso textos de otros idiomas y los traducen para utilizarlos como propios. Entonces, también ahí estamos cometiendo evidentemente plagio, ¿sí?
Y existen millones de buscadores contra plagio. Pero este listado me ha parecido interesante. La fuente de este listado está ahí al pie de la diapositiva. Evidentemente el Google sirve porque cuando uno le pone unas 4 o 5 palabras, muchas veces te saca ya el documento completo. Y les digo, yo sigo utilizando esa manera. Que te hace perder tiempo, evidentemente, pero es el más simple de utilizar, ¿no? Pero tenemos otros buscadores, por ejemplo, el Plagiarism Checker, que permite realizar una búsqueda a través de Google de grandes bloques de texto. Así, porque en el Google te acepta solo una cantidad de palabras, ¿no es cierto? Y a veces cuando son parafraseos, evidentemente es más difícil encontrar esos plagios. Pero en este otro programa, uno coloca todo un texto. Puedes pegar, perdón, copiar y pegar, y entonces partes enteras y te saca las aproximaciones incluso. Como les decía, hasta un 70%. Entonces, evidentemente, tú puedes parafrasear, darle la vuelta, generar no sé qué, y puede aparecer el autor. ¿Cuál es el riesgo de esto? Y en eso sí hay que tener cuidado, que muchas veces no nos llega a ser un parafraseo, pero que estos buscadores, como son buscadores automáticos, sí los considera parafraseos, ¿sí? Por eso es mejor poner la cita del autor y el año, aunque no sea una cita textual, pero siempre es bueno poner, porque ya les digo, con estos grandes buscadores puede aparecer como parafraseo así no fuera, porque solamente hacen coincidencias de oraciones, ¿ya? El article checker, que funciona similar al anterior, pero ya le da la opción de comprobación tanto a través de Yahoo como de Google, porque el anterior solamente es con Google, en este ya además toma el Yahoo. El Plagium, que realiza la búsqueda Google de un texto, pero con la ventaja de que se trabaja en varios idiomas. Y eso es lo que les comentaba, en esa experiencia que yo he tenido de su universidad, las respuestas en el examen que son considerados plagio cuando puede aparecer incluso con coincidencia de hasta un 70% en otro idioma, textos de otro idioma. Y son buscadores que los hacen en segundos, segundos, compañeros, en segundos. No necesitamos siquiera hacer mucho trabajo. No copia y pega y ya tuvo la respuesta, ¿sí? El Plagiarism Detect, que es un detector del plagio que permite que se carguen documentos enteros en lugar de cortar y pegar bloques de texto. Y te imaginan todo el documento y que te aparezca en la página 3 plagio, en la página 9 plagio, en la página 18 plagio, así. Tenemos el Duplicate Checker, que es otra herramienta que permite someter textos en búsqueda tanto de documentos enteros como de extractos. El C-Sources, que busca en la web las fuentes similares al texto. Puede explorar extractos y documentos enteros. Muchas veces, y en eso hay que tener mucho cuidado, por eso les decía, ojo con el uso de fuentes. Muchas veces, y en trabajos yo he encontrado, que de repente copian una bibliografía entera de un tema. Yo no sé por qué se considera que si nosotros tenemos 30 textos en la bibliografía es un mejor trabajo, ¿sí? Y son autores que ni siquiera están en el texto o que además de los que están en nuestro documento escrito, referidos en el documento, le aumentamos con bibliografías así que sacamos de trabajo. Estos buscadores nos permiten también eso. De repente, nos sacan bibliografías enteras y pueden encontrar las páginas donde hemos copiado las bibliografías. Entonces, por eso en lo que hablábamos ayer, una de las cosas más importantes es
cita que se hace en el texto, fuente que se utiliza en el texto, inmediatamente se coloca en las referencias bibliográficas o en las fuentes utilizadas, porque no solamente pueden ser referencias bibliográficas, hemos dicho, pueden ser otro tipo de documentos, pueden ser normas, pueden ser periódicos, pueden ser incluso videos, incluso podemos utilizar otro tipo de fuentes, entrevistas, como hemos visto también. Entonces, todo, apenas colocamos en el texto aquí, porque estos tipos de buscadores buscan justamente ese tipo de elementos, las fuentes comunes. Y de repente hasta nosotros ponemos, ¿no? Así, ponemos López 2003 establece que no sé qué. Y en la referencia bibliográfica ponemos López, JT. Y True nos busca, los buscadores contra plagios nos buscan si existe esa bibliografía. Puede ser que no sea una bibliografía existente. El DocCo, esta herramienta ofrece algunas características adicionales a los servidores mínimos de detección. Puede comparar las similitudes entre dos documentos. ¿Sí? O sea, si yo pongo dos documentos, inmediatamente me hace las comparaciones. Evidentemente estos buscadores son una maravilla cuando uno tiene que revisar muchos trabajos o cuando también está en una revista científica, en un comité editorial, etcétera, porque no puedes, es imposible, les digo actualmente, conocer realmente todas las publicaciones y en todos los idiomas, saber todo lo que existe. Pero también es verdad que hay publicaciones y autores y fuentes que se repiten permanentemente en todos los documentos del Internet. Entonces, esos sí son facilísimos de detectar, porque se repiten una y otra vez, y además que repite, incluso se repite, por decirle, López 2013 citado por Fuentes 2005. Y de repente tú encuentras 50 trabajos en el Internet con el mismo tipo de cita. ¿Quién ha sido el primero que ha citado? El más antiguo, evidentemente, o sea, el que primero ha cargado al Internet. Pero muchas veces, hasta eso, compañeros, porque ya les he dicho ayer, es mejor a veces utilizar las fuentes primarias, no la cita de la cita de la cita, porque se va primero cambiando la información, peor si van parafraseando y parafraseando todos los autores, los que utilizan. Entonces llega un momento en que ya el autor deja de tener el texto como inicialmente era, que se va modificando. Entonces, para eso sirven estos buscadores. ¿Por qué existen tantos buscadores? Y hay muchos otros más que son pagados y todo. Por lo que les digo, la cantidad de plagio en el mundo es impresionante. Por la facilidad que te da el Internet de poder copiar y pegar. ¿Sí? Es más fácil copiar y pegar, utilizar textos ahí, que trabajar evidentemente en una redacción propia. Hemos planteado ya que la redacción académica no debería tener en unas 5 páginas, en 5 páginas, les digo, más de 3 citas textuales, 3, 4 citas textuales. Ese debería ser nuestro límite. No debería ser más. Porque el otro, como les he dicho, también se convierte en un collage. Y no nos olvidemos, el parafraseo es lo mismo que la cita textual, compañeros, no nos equivoquemos, no pensemos que porque estamos parafraseando estamos haciendo un trabajo propio, no sigue siendo la cita textual. ¿Mm? Entonces, en ningún lugar del mundo está permitido el plagio y tiene sanción. He puesto aquí algunos ejemplos. Dice: el presidente de Hungría dimite tras plagiar su tesis doctoral. El plagio, por si acaso, en todas las instituciones educativas
por lo mismo que les planteo, es imposible que alguien conozca. ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en la maestría? Porque de lo contrario sería responsabilidad del tribunal o del tutor el no haber encontrado un plagio. Sí, pero imagínense, tendrían que estar con esos buscadores, subir los textos, revisar, etcétera, y a veces no se puede hacer todo ese trabajo. En la maestría tenemos una declaración jurada inicial, donde establece el autor que no está utilizando citas y haciendo referencias a trabajos sin la fuente correspondiente. Es una declaración jurada. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo, así pasen 50 años, si alguien denuncia plagio y se confirma el plagio, se retira el título, compañeros. ¿Sí? Y no solamente estamos hablando de tesis doctorales, aquí he sacado algunos ejemplos de tesis doctoral, ¿no? La ministra de Alemania, acusada de plagio en su tesis doctoral, igual, ¿no? Pero en todas partes del mundo, sin importar el tiempo que pasa, si alguien es acusado de plagio y se confirma el plagio, el título se lo retira. Si ha cometido plagio en su tesis de licenciatura, se puede anular el título de licenciatura. Y si tuviera otros títulos post, también se anulan porque la licenciatura les habilita. Si hubieran cometido plagio en su trabajo de maestría, igual el título se les anula. O sea que lo mínimo es la anulación de un trabajo en una asignatura, por ejemplo, o en un módulo. Si yo como autora he cometido plagio en cualquier trabajo y se me comprueba, se me anula incluso esa materia. Por eso es que ahora se ha optado, compañeros, como también tiene la UNSA, esa modalidad de declaración jurada, por lo que les planteo. A veces es muy difícil. Imagínense ustedes que hemos llegado incluso a la necesidad de tener buscadores contra plagios que trabajen en varios idiomas. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que hay personas que bajan documentos de otros idiomas, le hacen la traducción, que tampoco necesitan conocer mucho el idioma. Lo único que haces es traducir con el Google y utilizar como documentos propios, en chino, en árabe, o lo que ustedes quieran. Y más allá de la sanción, porque una cosa es la sanción, ¿no? Imagínense que te retiren tu título profesional, que te retiren tus títulos de posgrado, etcétera. Así pasen muchos años, ¿sí? Si se comprueba eso, es un delito, por tanto, se retiran los títulos. Más allá de eso, es también la ética con la que uno tiene que aprender a trabajar a lo largo de su formación. Es parte de la formación, tanto en pregrado como en posgrado. Es muy importante que uno sea honesto con su trabajo intelectual. Hemos dicho, la redacción académica es producto de un proceso intelectual, cuya finalidad es el conocimiento. Pero ¿qué conocimiento? El conocimiento que nosotros estamos transmitiendo de aquello que hemos logrado estudiar, comprender, aprender y transmitir. Ese conocimiento. Yo no soy partícipe y nunca lo he sido de muchas páginas, de textos amplios que se van llenando y rellenando. Yo creo que es más honesto intelectualmente hacer textos cortos, pero textos con contenido importante, de aporte real, de aporte significativo, pero que además de eso nos permitan a nosotros
estar seguros que el manejo de nuestras fuentes han sido correctas. ¿Sí? Eso fundamentalmente. Así que, otra vez, recalcarles que el tema de la redacción académica viene acompañado necesariamente de la ética, de ese trabajo intelectual honesto, de esa lectura propia. Estamos muy acostumbrados, si pedimos, no sé, un trabajo de comunicación organizacional, directamente tal vez en el internet buscar comunicación organizacional y copiar conceptos de comunicación organizacional, sean de cualquier enfoque, de cualquier autor, etc. Pero en realidad para cualquier trabajo académico lo que deberíamos hacer es la lectura de los textos. Y eso nos cuesta mucho, porque creo que además de que estamos con el chip de la redacción literaria y la redacción periodística, que es la que nos enseñan en la universidad, que más bien nos refuerza la literaria, porque hasta le ponemos más elementos, ¿no? Muchos más elementos de construcciones fuertes, de historias, de relatos, de llamar la atención, etcétera, que sigue siendo literario, aunque tenga evidentemente tiene que tener componente investigativo, pero en la redacción misma, la noticia como noticia no es pues tan seca, tan formal como la académica, ¿sí? Más bien busca eso, el llamar la atención, el conmover, el, el sacudir, el debate tal vez sobre alguna temática. Entonces, con eso que tenemos, además de la falta de esa lectura global, ¿sí? Porque también desde el pregrado tenemos, lamentablemente, esa formación. De un librito, cuando nos da un libro un docente, no nos da el libro, nos da una partecita del libro y nosotros normalmente leemos esa partecita del libro. No vamos a leer todo el libro. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el problema con esto de los plagios? Que muchas veces, como les digo, no lo hacemos intencionalmente. Nosotros, como no hemos leído todo el libro y parafraseamos o cambiamos o argumentamos al autor, como no lo hemos leído en su totalidad, a veces le cambiamos al autor sus mismos planteamientos. Porque tal vez la partecita que hemos leído está tan incompleta que en el resto del documento tiene otro tipo de aseveraciones, enfoques, etc. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado en la redacción académica. No nos olvidemos que la redacción académica sirve para este tema de la aprobación de materias, de módulos, etcétera, pero también sirve para transmitir nuestro trabajo intelectual a través de publicaciones científicas, de revistas, etcétera. Y eso determina también nuestra trayectoria profesional, nuestra práctica profesional. Lo que nosotros tengamos escrito, tengamos presentado, las calificaciones, todo eso hacen a nuestra formación integral a nivel profesional. Por eso es importantísimo el tema de la ética en la publicación, en las publicaciones académicas y en los trabajos académicos en general. ¿Sí? Hasta ahí lo que quería compartir con ustedes. No sé si tenemos algunas dudas, algunas preguntas sobre cualquier parte de los 3 puntos que hemos visto en redacción académica. Y si no tuviéramos preguntas, pasaríamos a lo que habíamos acordado anoche. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, compañeros, sobre cualquiera de los puntos, sobre las características de la redacción académica, el tema de las normas
sobre todo de las normas APA o este tema de la ética. Está claro, ¿No? licenciada. Muy bien, Alba. Perfecto. Entonces, tal vez podemos compartir, por favor, el documento, Alba, de que hablábamos ayer. No, no lo tengo a la mano ahorita porque estoy desde el celular. Ah, ya. No sé si alguien tiene el documento que hablaba Alba sobre el ensayo. Es la guía que nos pasó el doctor Torrico para hacer los ensayos. Sí, yo lo tengo, pero unos minutitos para encontrarlo, por favor. Claro que sí, Ruth, por favor, para que lo podamos compartir. Y así de paso, para que si tuviéramos alguna duda, lo revisemos. Mientras tanto, algunos de los compañeros ha hecho el ejercicio de escribir algunos párrafos. ¿Han hecho o no se animan a presentar? Que no tenemos todavía. ¿No? Bueno, esta es la guía que nos pasó para redactar artículo científico, el artículo académico. Ujú. Mm, Ya. Esta es a la que se hacía referencia Alba. sí, Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Y que lo veamos tal vez parte por parte con un Ya, ejemplo. ya. A ver, vámonos a la primera parte. eh, la presentación, esta sería la primera, el primer capítulo. Ujú. No sé si quiere que lo amplíe más o Tal vez un poquito más. usted me dice, licenciada. Ya, está bien. A ver, dice, la redacción o escritura académica es el estilo adoptado por los productores de conocimiento científico para exponer y divulgar los resultados de sus investigaciones y análisis. Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? La finalidad siempre va a ser el conocimiento, ¿sí? A ver, bajamos. Ah, creo que nos falta un poquito. Es interesante y también motivo para la reflexión a propósito de ese último, que sean las decisiones y los acuerdos euroestadounidenses los que manejen las reglas del sentido de la ciencia, con sus finalidades principales, los modos de hacerlo, sus procesos de validación y circulación. Temas estos que conciernen a los debates sobre dependencia académica. Tal vez un ejemplo más cercano de eso sea el sistema de referencia casi globalmente hegemónico. ¿Por qué? Sí, sí. Esto hace referencia un poco a las normas. ¿Por qué? ¿Por qué dice euroestadounidenses? En realidad son más europeas. Eh, las ciencias sociales en general y la comunicación tienen dos escuelas grandes. La tercera, que es la crítica latinoamericana, pero las que han iniciado son la europea y la americana, ¿sí? Casi todas las ciencias. Entonces, evidentemente, las ciencias vienen acompañadas también de su propio lenguaje. Y el lenguaje de esa ciencia va a ser cuál? El lenguaje escrito, pero académico, porque tiene su propio lenguaje, compañeros, la escritura académica. Y si las grandes escuelas nacen en Europa y en Estados Unidos, evidentemente los primeros que empiezan a trabajar con el tema de normas también son esas escuelas, ¿sí? ¿Por qué las utilizamos? Porque en realidad
si nosotros revisamos no solamente la redacción académica, sino en casi todo, en metodología, en teorías, en todo, tenemos pues como fundamento esas escuelas. Por eso es que las normas también están enmarcadas. Las que les he mostrado, todas son americanas, ¿no es cierto? Las que hemos visto. Harvard, Vancouver y las normas APA. Sí, dice, en líneas generales, aunque no es el único existente, este estilo prácticamente es impuesto a escala internacional, rige para casi todas las publicaciones contemporáneas dedicadas a la divulgación, tanto las ciencias formales y naturales como las humanidades y las ciencias sociales, que es lo que ayer veíamos, ¿no ve? Al respecto, cabe recordar que estas últimas poseen ciertas peculiaridades que deben expresarse en determinados aspectos del estilo académico, ya que no pueden ser simplemente asimiladas a la lógica propia de las ciencias experimentales. Sin embargo, compañeros, aquí yo les voy a hacer una aclaración, lo que veíamos ayer. Como todo nos llega a medias. Las normas APA las hemos adoptado en todas las universidades del sistema, creo que están las famosas normas APA. Pero ya les he dicho solamente en la cita, porque en realidad todo lo que establece las normas APA no se llega a aplicar. Las normas APA te dicen el tipo de letra de Times New Roman, 12, 1.5, nosotros normalmente hacemos en Arial 12, etcétera, con otro tipo de margen, no hacemos el primer espacio la primera línea del primer párrafo, etcétera. Como todo, las normas APA las aplicamos solamente en la forma de citar la fuente. ¿Sí? A ver, seguimos, por favor. Y seguimos, por favor. La siguiente página. Esta es la siguiente, ya la he pasado. Ah, ya. Aquí se usará indistintamente la calificación de académico científico para hacer referencia al mismo tipo de texto. Es posible que en otros contextos estos términos puedan ser dotados de sentidos diferentes, pero aquí los entenderán como intercambiables a la vez complementarios. Que también les decía, primer día, se dice redacción académico-científica y muchos lo toman como sinónimo. ¿Ya? Un artículo es académico porque corresponde a la labor que se desarrolla en el ámbito de la academia, aunque ciertamente esto no dice nada muy preciso, pues en la vida cotidiana se encuentran academias de contabilidad, de fútbol, de baile, de corte y confección, para citar algunos ejemplos. Más que puede tener en común estos diferentes lugares de enseñanza-aprendizaje con los centros universitarios y de investigación científica, que en todos ellos se estudia algo y se lo hace con arreglo a un ordenamiento, una estructura, es decir, a una cierta disciplina. Dijimos, esto debe ser como la parte introductoria, ¿no? Sí, licenciada, ¿puedo hacerle una sugerencia? Bueno, en realidad, toda Tal vez pasar. esta ¿Sí? primera parte es más o menos lo que usted nos ha explicado. Ajá. Lo que el doctor destacaba de este artículo eran las partes que tenía que tener Ya. el artículo, por ejemplo, ¿no? El proceso. Ya. Esto también creo que lo hemos visto con usted, ¿no? Más o menos pero lo que la mayoría no sabía era cómo, qué partes tenía que tener y nos dijo que esta parte de la estructura. La Ya. estructura del artículo académico y el artículo académico en comunicación social, que eran los dos capítulos más sustanciales del libro. Ya. Entonces, no sé si estas ¿Sí? partes, aquí, ¿no? Las partes que tiene que tener. Ya. Bueno, a ver. ¿Qué cuestión o problema? Dice aquí que tiene la introducción, materiales y métodos, los resultados y la discusión. Esto parecería ser un trabajo de investigación, ¿no? Es que hay dos tipos de trabajo académico, tal vez para eso, para no confundirnos. Hay uno que es una redacción académica a partir de un resultado de investigación científico y otro que puede ser una redacción académica
simplemente como un trabajo teórico, un trabajo más simple y no es resultado de una investigación científica. En esto que nos plantea de la introducción, por ejemplo, responde a qué cuestión o problema se estudió. Cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo que no es de una investigación, en realidad esta introducción sería qué cuestión o tema se trata. ¿Sí? Ahí está la diferencia, porque la introducción en casos de investigación sí va a ser el problema que se estudió, pero en otros tipos de trabajo sería el tema del que se trata. ¿Ya? Materiales y métodos, con qué y cómo se estudió ese problema, desde cuando es una investigación. Pero cuando es un trabajo académico, no entra la parte de materiales y métodos, ¿sí? Sino vendría a entrar simplemente la parte de la organización estructural del tema. ¿Cómo se estructura el tema? ¿Cuál es la parte genérica y dónde va hasta la parte particular? Los resultados de la investigación, evidentemente, ¿cuáles fueron los hallazgos? Dice, en cambio, los resultados en un trabajo académico general va a ser justamente cuál es el posicionamiento respecto al tema. Y en la discusión, que viene a ser la parte conclusiva en realidad, se trabajan los resultados en el caso de la investigación, pero en cualquier trabajo siempre tienes que llegar a cierta conclusión. A ver, si nuestro trabajo de investigación, si nuestro trabajo académico, que no va a ser una investigación, ¿ya? Porque es diferente, ya les digo, hacer una investigación que hacer un trabajo académico, por ejemplo, para un módulo. Si el trabajo fue ¿sobre qué tema les dio el trabajo el profesor Torrico? Podíamos elegir el tema, ¿Cualquier tema? cualquiera, que esté Ya, dentro de los contenidos que habíamos pasado en la materia. ya, a ver, plantéeme un tema. Cualquier tema que lo hayan trabajado. El mío, por ejemplo, era la información vertical que emula la comunicación horizontal, una aproximación entre ambas definiciones cuando nos referimos a la interacción humano-chatbot. Ya. ¿Cuál era el tema central? Ver la diferencia entre comunicación e información. Ya, entre comunicación e información respecto a la comunicación Entre un ser humano y un chatbot. y un chat. Ya. Entonces, en la introducción deberíamos haber tratado que justamente esta diferencia comparativa entre la información y la comunicación humana, ¿no? La información virtual y la comunicación humana. ¿Sí? Sí, es así. Ya. Porque se dan cuenta, y eso es justamente a lo que me iba, compañeros, por la redacción académica, el tema se lo entiende, pero es tan largo y tiene tantos elementos que en vez de que nosotros podamos concretizar el tema, lo que hacemos es tal vez ampliarlo tanto que podemos nosotros mismos llegar a complicarnos. ¿Sí? ¿Cuál era la estructura del trabajo? ¿Partías de qué? De la comunicación humana y la información virtual. ¿Sí? ¿Cuál era la estructura? A ver, es como, Y era así. ¿qué partes tenía el trabajo? He seguido igual las partes que ha mostrado en el artículo Alba. Y bueno, tenía una introducción donde se hablaba de los conceptos, primero de comunicación, después de información, después de la comunicación horizontal y comunicación vertical, la inteligencia artificial,
un acercamiento a lo que son los chatbots y interacción humana, chatbot, comunicación o información, análisis de caso y características con las que se presenta un chatbot. He hecho un ejemplo, ¿no? He investigado un caso para ver si era comunicación o información lo que se presentaba, resultados, conclusiones y discusión. Hay referencias. Y ya. Mm, ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que lo presentan como comunicación, sin embargo, en el análisis que se hace, deberían presentarlo simplemente como información, ya que los mensajes están predeterminados. Ya, pero y aquí viene la pregunta un poco dura. ¿No era un resultado ya lógicamente determinado antes de escribir el trabajo? Puede ser, ¿no? Pero el problema aquí era presentarlo, ¿cómo lo presentan los que tienen los chatbots? O sea, las empresas que tienen chatbot, ¿cómo lo presentan a este elemento de comunicación? Si lo presentan como un elemento que va a ser tu amigo, te va a responder las cuestionantes, puedes pedirle ayuda, estamos hablando de que querían mostrarlo como un elemento comunicativo. Y yo lo que quería demostrar era que es simplemente un elemento que es solamente de información. Ujú. Más que la estructura, que bueno, ha tomado todos los elementos conceptuales necesarios, hay una característica en la redacción académica que la habíamos planteado ayer, compañeros. La primera básica y genérica es que nunca un trabajo académico debe desarrollar algo que ya es conocido, sobreentendido. Nunca, porque entonces deja de ser académico, ¿ya? Y yo sé que pueden presentar, muchas cosas se presentan como comunicación y evidentemente no son comunicacionales, pero ya no necesitas hacer un trabajo y desarrollarlo para que sepamos que es así. ¿Me entiendes? O sea, yo pensé que era un análisis comparativo entre lo que podría ser la comunicación humana y la información virtualizada y las características o elementos que hacen de ambas diferentes entre comunicación vertical, comunicación horizontal, pero así como un análisis comparativo, ¿me entiendes? Porque el resultado al que hemos llegado es un resultado obvio. Y en esa obviedad ya no hay la parte académica. No lo he leído evidentemente el trabajo, solo con lo que me dices, yo agarro, porque eso es importante, compañeros, está bien que tengamos esta estructura, pero esas características que yo les he dado, ustedes tienen que analizarlas y ver si realmente cumplen o no cumplen. O sea, decir, a ver, está claro, está conciso, está concreto, no da información que ya es conocida, presenta novedades al conocimiento, tiene algún aporte, o sea, son cositas que tenemos que preguntarnos antes de ya en la parte inicial, en esa parte que decía, que creo que estaba antes, Ruth, no sé si puedes poner en los capítulos anteriores, por favor, antes. Cómo pensar, cómo empezar un trabajo o algo así decía. Aquí, en la siguiente, en la preescritura, en la preparación. En la preparación es muy importante que nosotros determinemos estos elementos. O sea, yo no voy a definir un tema para cualquier trabajo académico cuyo resultado sea obvio. Porque ya ahí, ya no tengo trabajo académico, chicos. Ahí ya no es trabajo académico, que puede ser muy interesante, pero que es obvio. Más que el problema de la estructura, yo creo que es el problema de la selección y la determinación de aquel trabajo que realmente pueda cubrir esa condición de aporte al conocimiento. No se olviden,
eso es importante. La redacción académica tiene como finalidad informar sobre el conocimiento. Entonces, siempre va a haber un aporte al conocimiento. Mínimo, máximo, medio, pero aporte al conocimiento. Si es algo obvio, no aporta. Entonces, tal vez, por eso me interesaba un poco ver algunos párrafos, analizar los escritos, porque ya les digo, a veces puede ser no un tema de la estructura o de la forma, sino realmente un tema más de fondo. Tal vez no es un tema de incluso de manejo de citas. Tal vez se concibe que, por ejemplo, ha habido plagio porque no se ha hecho un análisis en profundidad y se ha colocado ideas a medias. Y puede parecer plagio. ¿Sí? No sé si me entienden. E incluso hasta esa parte de definir el tema. Cuando un tema es más simple, pero el aporte va a ser significativo, nos es más fácil escribir que cuando tratamos de complejizarnos mucho. Porque cuando nos complejizamos también podemos complejizar al lector cuando nuestros resultados no van a ser tan importantes en cuanto al conocimiento. A ver, podemos ver la estructura de un artículo en comunicación, que creo que teníamos el otro artículo, el otro tenido ahí. A ver, no, esto es identificación del autor, resumen, palabras clave, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. La discusión, por si acaso, hay dos formas de discusión, esto también antes de que se me olvide. Una es la discusión entre autores, que es un poco el posicionamiento teórico y de enfoque con el que trabajamos todo el artículo, ¿sí? Y la discusión que se entiende como lo que nosotros conocíamos como conclusiones, ¿no? O sea, esa discusión de los resultados es un contrastar todos nuestros resultados con autores, con la parte teórica. Y a partir, esa es la parte de discusión. Y a partir de eso, lograr nuestras conclusiones. Las conclusiones siempre van a estar relacionadas, siempre, a la parte de la introducción, es decir, al tema mismo, compañeros. De lo que hemos partido en el tema, de nuestro punto de análisis, tiene que cerrar nuestro último párrafo. Es como si el primer párrafo y el último párrafo, en el primer párrafo que estamos haciendo la pregunta, en el último párrafo como que dando la respuesta final. Cualquier trabajo académico. ¿Sí? Entonces, no sé, creo que el problema no es tanto el tema de la estructura, porque no es una estructura que varía la estructura que normalmente conocemos, ¿no? Sino fundamentalmente creo que es el tema de la concepción misma del trabajo académico. ¿Qué puede ser académico y qué no? Porque podemos hacer hasta un trabajo informativo, pero si no logramos aportar con esa información al conocimiento, ya no es académico. Y yo pienso que ahí es donde hemos podido tener tal vez mayor problema. Sobre todo con el doctor Torrico, que es muy exigente en ese tema del aporte significativo, de que realmente hay ni siquiera un análisis, sino un metaanálisis teórico. O sea, que vayamos más allá de la teoría pura, de esa cita simple, ¿no? Que trabajemos en análisis. Creo que va más por ese ladito que por el lado de la estructura misma o de la redacción académica.
cómo se construyen los párrafos, cómo se relacionan los autores. Por eso les había puesto ese ejemplo de ese texto que me parece muy bueno, porque esa escritura académica es un poco a lo que deberíamos tender a lograr, donde podamos redactar sobre un tema. Cuanto más leemos sobre un tema, compañeros, cuanto más lo conocemos, es mucho más fácil explicarlo. Si lo podemos explicar, podemos escribir sobre él. Si no conocemos mucho sobre el tema, evidentemente podemos tener algunas ideas, pero pueden terminar siendo ideas sueltas. ¿Sí? Entonces, creo que lo importante y también para el resto de los módulos es poder trabajar los textos de manera completa, poder leerlos y revisarlos de manera completa. Yo no veo aquí una estructura o una guía que sea diferente a todo lo que nos han enseñado en pregrado. Yo creo que los temas tal vez que hemos seleccionado no han sido los adecuados para poder ser desarrollados como trabajo académico. Cuando tienen muchos elementos, como en el caso que habíamos visto en el ejemplo, cuando tiene muchos elementos, ya el mismo tema, evidentemente tenemos que conceptualizar cada uno de ellos, así, pero podemos ir perdiéndonos en ese caos, ¿no? De todos los conceptos que hay que utilizar y todo. A veces es mejor tener temas muy concretos, que tengan, no sé, un par de elementos para conceptualizar y con conceptos desde su enfoque epistemológico y todo, pero con un par de conceptos y no tratar de abarcar más, que ahí es donde nos puede llevar a la confusión, pienso yo. Que este texto me parece que es interesante, pero ya les digo, no, tampoco encuentro nada que sea diferente a lo que normalmente se hace, ¿sí? Por ejemplo, el contexto histórico. Yo digo, en todos los casos requerirá. Por eso dice recomendable, ¿no? Porque, y es lo que les decía, muchas veces nos perdemos. Yo he visto a lo largo de estos años que cuando las personas trabajan en periodismo, siempre van a la historia del periodismo y no sé por qué. Porque una cosa es el periodismo como historia del periodismo y los periódicos en Bolivia y otra cosa es hacer periodismo y trabajar en algún género periodístico. Y entonces sí aparece, por decirles, un contexto histórico del periodismo en Bolivia, pero que ¿dónde lo utilizas? Porque esta discusión, cuando hacemos esta discusión, este nivel de discusión, las conclusiones, debería estar relacionado a este contexto teórico, por ejemplo, en su relación con el contexto histórico, en su relación con el contexto referencial, en su relación con los resultados. O sea, los resultados no son sueltos. Los resultados responden a la teoría, responden a las referencias, responden a la historia. Si no necesitamos contexto histórico, no tenemos por qué ponerlo, porque no puede haber en una redacción académica partes que nos sobren. Todo lo que escribimos tiene que tener un sentido. Y por eso es que las conclusiones deberían abarcar todas esas partes. Todas esas partes. ¿Sí? Tal vez, bueno, no hemos tenido la oportunidad de tener más tiempo porque hubiera sido interesante, tal vez a partir de los mismos trabajos que ustedes han hecho, poder poco más concretizarlos para poder ver cómo podrían haber sido trabajados. Sin embargo, lo que sí les planteo, sobre todo con los que estamos aquí, porque hemos participado 10 personas, creo que de manera permanente 10 personas,
Aunque de algunos no tengo su nombre, pero seguramente Álvaro sí, para sus certificados. Por ejemplo, tengo un usuario de Zoom y un Android, que no sé de quiénes son, que le van a decir a Álvaro, con ustedes, tal vez, compañeros, porque tal vez podamos ver de que me puedan mandar cuando estén trabajando en el seminario de investigación 1, sus temas de monografía, por ejemplo. O si quieren, si ya los tienen pensaditas, que me puedan ir pasando. Para que podamos ver cómo deberíamos trabajar, si es muy extenso, si no son obvios, si puede tener un enfoque académico, etcétera. ¿Sí? O sus temas de trabajos de investigación también. Con todo gusto, yo los puedo revisar. ¿Sí? Los temitas así inicialmente, para ver cómo se podrían ajustar. Que estén en el marco, no se olviden, ustedes tienen los documentos de la maestría y del diplomado. Entonces revisen las líneas de investigación de la maestría y revisen también las líneas de trabajo de las monografías, para que con base en eso podamos realizar. Y otro consejo que les doy, ya les he dicho, el internet ahorita no hay nada que no podamos encontrar. Revisen tesis de comunicación y monografías de comunicación, tesis de maestría, doctorales, todo, porque creo que el único lugar, el único país donde no se publican las tesis, no se suben al internet, es en Bolivia. Después en todas las universidades suben sus tesis al internet. Entonces revisen las tesis, compañeros. Revisen las tesis y pueden tal vez encontrar tesis que sea, que les abra la posibilidad de hacer un trabajo aquí en Bolivia y para la maestría, porque vamos a trabajar en paneles. Eso significa que viene el perfil, después del perfil ya la primera defensa, después ya el borrador, después ya el gran borrador para la defensa. ¿Sí? Entonces la estructura no es lo complejo, yo creo que lo complejo es determinar el tema del trabajo. Eso siempre es lo más complejo. Y ahí estamos. Si podemos colaborar, si podemos contribuir, si ustedes me mandan, me pueden mandar mediante Álvaro, no hay ningún problema. Ruth. Gracias, licenciada. Sí, bueno, dentro de los problemas que ahorita veo con usted y lo que me ha corregido el doctor Torrico, bueno, recalca que lo que hacemos, como decía Alba, es como un collage, ¿no? A mí también me he hecho es un collage de autores. Sin embargo, como nos ha explicado, puede haber un aporte a partir de diferentes autores, solo para redactar un párrafo, como hemos visto ayer. Y en algunos casos, a mí, por ejemplo, yo quería hacer un aporte propio, que eso también me corrigió, porque uno quiere escribir algo y lees otras cosas y ves que hay otro autor que lo ha trabajado mejor. Entonces, es como decir, ¿por qué voy a poner lo que yo pienso si otro autor lo ha redactado mejor? Y a veces puede parecer un parafraseo que incurre en el plagio, pero en realidad es algo que tú dices en tus palabras, pero quizás otro lo ha escrito de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que también no nos animamos mucho a producir cosas propias, porque al estar leyendo los textos ves que hay mejor redacción en los otros autores. Y al Claro. hacerlo, se puede como malinterpretar porque tu idea está débil, ¿no? En relación a otra y parecería que estás alterando. En ese caso eso me he dado cuenta, por ejemplo. Gracias. Sí, evidentemente, por eso les he dicho, la redacción académica tiene su complejidad. En realidad nosotros aprendemos a escribir en cuántos años en el colegio, no escribimos en un año, ¿no es cierto? Escribimos, vamos aprendiendo poco a poco hasta lograr hacer oraciones completas. Y a veces llegamos a secundaria y todavía nos cuesta.
la redacción académica es también, compañeros, aprender desde cero. ¿Cuál es el problema? Lo que decía Ruth, ideas nuestras, como ideas, no las podemos colocar porque entra al rango de lo opinativo y no es académico. Pero el utilizar fuentes no significa solamente utilizar sus citas textuales y sus citas textuales. ¿Cuál es lo más complicado en la redacción académica? Y en eso sí les doy la razón, porque nos cuesta a todos, no importa si hemos escrito o no hemos escrito, y cada vez que escribimos es lo mismo, el analizar a las fuentes y redactar sobre ese análisis. Que eso en realidad tendría que ser la redacción académica. Y eso es lo difícil, compañeros. Porque una idea nuestra no podemos ponerla. La redacción académica no te permite poner ideas propias. Porque no pueden ser ideas. Tienen que ser conocimiento. Y el conocimiento sí o sí tiene fuente. Incluso por eso les he dicho, yo puedo ser la fuente, sí. Puede ser que yo haya hecho una observación, pero que tiene que ser una observación estructurada, sistematizada, metodológica, que me dé resultados. Yo soy la fuente, pero digo que a partir de la observación realizada se determina que, etc. Entonces, no hay nada que sea opinativo. Solamente el tener una idea es opinativo, por tanto, no entra en lo académico. Pero colocar autores, citas, o parafraseo es un collage, tampoco es académico. Ese equilibrio entre no establecer nuestras opiniones y no utilizar solamente a los autores como sus citas textuales es muy complejo. Yo sé y entiendo y comprendo que eso es una parte de la práctica que debemos ir teniendo. Ahora en la maestría vamos a seguir trabajando con este tema. Tenemos un par de seminarios a lo largo de la maestría que era sobre investigación cualitativa y cuantitativa y teníamos que tener uno sobre redacción académica posterior, pero vamos a volver a tener unas sesiones tal vez más prácticas, donde podamos tal vez apoyarlos más, porque evidentemente, como les digo, estamos conscientes que la redacción académica no es fácil. No es fácil ni para personas que tienen años de experiencia en escritura académica. ¿Ya? Y lógicamente, yo sé lo que me plantea Ruth, es real, me dice, no puedo escribir mis ideas, no se puede. Si escribo cita a cita, ¿es collage? Sí es collage. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que leer. Para cada trabajo vamos a tener que leer los textos completos y hacer análisis de esos textos, compañeros. De un texto tal vez nos salgan 2 párrafos. Y así de dura estoy siendo y de honesta con ustedes. Puede ser que de un texto completo para nuestro trabajo resulte ser 2 párrafos en el análisis que hagamos y en lo que realmente debamos utilizar. Pero vamos a tener la fuente y el aporte al conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que yo no quiero es que tampoco se desanimen. Todo es aprendible. La maestría es también parte de esa posibilidad que nos va a ayudar a nosotros a escribir, a redactar académicamente. Y vamos a hacer todo el esfuerzo también para que a lo largo de los módulos nosotros podamos lograr manejar esta redacción académica, que no tengan problemas con sus perfiles o con sus monografías. Vamos a seguir viendo los mecanismos, los recursos para que podamos llevar adelante este proceso de manera conjunta. ¿Ya? La idea de la maestría es que todos puedan concluir y concluyan además con sus títulos. Ese ha sido siempre el interés nuestro desde que hemos empezado con este proyecto de la maestría. Bueno, compañeros, ojalá haya sido
de utilidad. Como les digo, vamos a seguir viendo mecanismos y tratando de apoyar y contribuir al que el proceso de la maestría para ustedes sea muy positivo y también que les permita estos aprendizajes. Estoy a su disposición, como les había comentado, para el tema de sus monografías o sus temas para sus temas de monografía o sus temas de tesis, que con todo gusto a través de Álvaro ustedes me pueden comentar y tal vez podamos ver ahí si los podemos ayudar. ¿Ya? Está bien, licenciada. Muchísimas gracias. Muy bien, compañeros. Ha sido un Gracias, placer. licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada, gracias.